Ha llegado el tiempo del culto de la tarde de la gran asamblea del Día de Resurrección. Es un gusto verlos. Espero que reciban abundantes bendiciones en este Día de Resurrección. Hoy puede considerarse uno de los días más jubilosos y significativos en la historia de nuestro Evangelio. Aunque todas las fiestas solemnes evocan alegría, especialmente el Día de Resurrección es una celebración sumamente especial, ya que conmemora el tiempo en que Cristo demostró su poder al resucitar de entre los muertos, destruyendo completamente el dominio de la muerte y las tinieblas. Jesucristo resucitó de entre los muertos y durante 40 días se apareció personalmente a muchos de sus discípulos para demostrar y testificar que había resucitado. Tras esos 40 días, ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos, lo cual dio lugar a la celebración del Día de Ascensión, ¿verdad? Podría decirse sin exageración que esta preciosa fiesta solemne, el Día de Resurrección, marca el inicio de la historia del renacimiento de la iglesia primitiva, que culmina con Pentecostés, en el día 50, cuando el Espíritu Santo fue derramado abundantemente como la lluvia temprana. Anteriormente, las personas pensaban, cuando alguien muere, ¿acaso no termina todo? Creían que la vida llegaba a su fin con la muerte. No obstante, la resurrección de Cristo permitió que el mensaje especial, aunque muramos, podemos vivir de nuevo, se difundiera ampliamente a través de la iglesia primitiva. Como resultado, a pesar de la opresión y persecuciones infligidas por los emperadores romanos, la resurrección desempeñó un papel crucial al testificar con plena convicción que Jesús es el Cristo. Esto inspiró los corazones de todos los santos de la iglesia primitiva como la verdad suprema, convirtiéndose en el fundamento de su fe. Como está escrito en la Biblia, cuando Cristo regrese a la tierra en el último día, los que murieron en Cristo resucitarán para vida en la resurrección de los justos, mientras que los que permanezcan con vida serán transformados para encontrarse con el Señor en el aire y estarán siempre con Él. Ante nosotros se desplegará un futuro lleno de gracia. Por tanto, es esencial tener esperanza en la resurrección. Que toda la vida en esta tierra llegue a su fin no significa, en absoluto, que sea el final. Hoy nos preparamos para un mundo glorioso, para aquella vida que vendrá después de aquel día. La Biblia nos enseña que cuando nuestra breve vida de peregrinos en esta tierra termine, la verdadera vida del reino de los cielos se desplegará para nosotros. ¿No es cierto? En ese mundo, al incrementar en gran medida las bendiciones espirituales para el reino de los cielos, mientras vivimos aquí en la tierra, procuremos no tener arrepentimientos en aquel día, asegurándonos de no dejar a nadie atrás. Una vez que estemos en el reino de los cielos, ya no habrá más oportunidades, ¿verdad? Todo se decide mientras estamos en esta tierra. ¿No es así? Por ello, empezando desde ahora, oremos con mayor fervor, prediquemos con más dedicación y reflexionemos con mayor seriedad en la palabra de Dios. Espero que ustedes y yo podamos transmitir de manera fiel el verdadero significado de la resurrección a quienes nos rodean. Hoy vayamos juntos al libro de Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 20. Veamos el libro de Romanos capítulo 1, versículo 20.
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios dice que todo su eterno poder y deidad están ocultos en todo lo que ha creado. En otras palabras, podemos descubrir la santa y la gran voluntad de Dios en su creación. Por lo tanto, para entender claramente su deidad y su eterno poder, necesitamos estudiar su creación. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Veamos el libro de Job, capítulo 25, versículo 5. Job, capítulo 25, versículo 5. He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo de hombre, también gusano. Este versículo nos describe como seres que, a los ojos de Dios, solo pueden ser vistos hasta cierto punto. Está escrito en la Biblia que somos gusanos, meros gusanos. Sin embargo, en medio de esta condición, Dios no nos abandona, sino que nos transforma en el espléndido resplandor de su gloria. Esto ocurrirá en el momento preciso en que la resurrección y la transformación deban tener lugar. Los que hayan muerto resucitarán según la voluntad de Dios, y quienes permanezcan vivos serán transformados. Cuando esto se cumpla, ya no seremos como gusanos o lombrices, sino que seremos hermosamente transformados en ángeles vestidos con la gloriosa luz de las vestiduras celestiales. Por esta razón, es crucial que hoy, en el día de resurrección, abracemos la esperanza de la resurrección con todo nuestro ser. Dirijámonos a 1 Corintios capítulo 15. Capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Dios enseñó y explicó a todos los santos de la iglesia primitiva sobre la obra de la resurrección mediante su propia resurrección. Sin embargo, entre ellos hubo algunas personas que refutaron y se opusieron a las enseñanzas de Dios. Por esta razón, el apóstol Pablo explicó este asunto a los corintios de la siguiente manera. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si el elemento de la resurrección se omite en nuestra fe, comenzarían a surgir grandes problemas en nuestra fe. Por lo tanto, Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día, y durante 40 días se apareció a sus discípulos, demostrando su resurrección. Les instruyó para que asumieran la misión y el papel de testigos, testificando de todas estas cosas en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pasemos al versículo 28. Veamos el versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó, a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Un tiempo tan glorioso llegará pronto. Veamos el versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Cuando sembramos el cuerpo de carne y hueso, Dios nos concederá
un cuerpo espiritual. La Biblia dice que este proceso es la resurrección y el proceso de transformación. Versículo 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. ¿Acaso la palabra resurrección no tiene el significado de ser resucitado? Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Aunque ahora estamos en forma física, resucitaremos y seremos transformados en el futuro cercano. Seremos testigos del momento en que Dios sustituirá completamente la ropa de la carne por las vestiduras de los ángeles celestiales. Todos deberíamos aspirar a convertirnos en los que anhelan aquel día de Dios tan lleno de gracia y gloria. Continuemos profundizando en la palabra de Dios. Veamos de nuevo el versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y ¿qué más hay? Hay cuerpo espiritual. La Biblia nos enseña que así como hay cuerpos físicos, ciertamente existen cuerpos espirituales que pertenecen al cielo. Vayamos al versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No podemos entrar en el reino de Dios con este cuerpo físico. Por eso son necesarias la transformación y la resurrección. Que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos. ¿Qué nos pasará? Seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿En qué tipo de cuerpo se transformará nuestro cuerpo? Todos nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos de nuestros cuerpos físicos perecederos a cuerpos espirituales inmortales, y de nuestros cuerpos pecaminosos de carne a los cuerpos espirituales de ángeles celestiales. Todos seremos transformados. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, ¿qué nos sucederá? Nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Podemos considerar la esperanza de la resurrección como una de las virtudes más esenciales que debemos cultivar. Cuando el Padre estuvo en esta tierra, nos explicó nuestra transformación de una manera comprensible al compararla con el proceso de una ninfa subterránea que se convierte en cigarra. Es posible que muchos de ustedes no estén familiarizados con esto, ya que hoy en día no se practica mucha agricultura. Sin embargo, quienes vivieron en zonas rurales podrían recordarlo. En lugares como los campos de coles o lechugas, pequeñas criaturas habitan bajo tierra. Son las ninfas de las cigarras. Estas permanecen bajo tierra durante 6 o 7 años, hasta que mudan de piel y se transforman en cigarras. Mientras están en su etapa subterránea, tienen un aspecto poco atractivo. Aunque se ven feas, cuando se convierten en cigarras y vuelan con energía por el cielo, su transformación resulta verdaderamente magnífica. El Padre explicó que, aunque ahora vestimos la ropa no espiritual de este cuerpo, esta será transformada en cuerpos espirituales en el reino de los cielos. Aunque ahora poseemos cuerpos mortales, Dios nos transformará en un instante en seres inmortales. Este mismo proceso ocurrirá cuando los que hayan muerto resuciten y los que aún vivan sean transformados, permitiéndoles disfrutar
de la vida eterna y las bendiciones del reino de Dios por los siglos de los siglos. Por lo tanto, no debemos considerar nuestros cuerpos físicos en esta tierra como la totalidad de nuestra existencia. Al pasar a dimensiones superiores, como la cuarta o la quinta dimensión, diferentes de la actual, debemos aspirar a ser aquellos que disfruten eternamente de la vida y las bendiciones en nuestra patria espiritual original. Dirijámonos al libro de Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual, ¿qué hará? Transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Esto se refiere a nuestro cuerpo físico, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Para participar en tan gloriosa promesa, debemos permanecer en Sión y vivir una vida de fe que cumpla plenamente con las enseñanzas de Dios y los mandamientos de la verdad, ¿no es cierto? Por lo tanto, podemos decir que el tiempo de la resurrección y la transformación será aquel en que nuestros cuerpos de la humillación sean completamente transformados en cuerpos de la gloria. Dirijámonos al libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Veamos Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. ¿A quiénes traerá con Jesús? A los que durmieron en Él. Ellos son los que murieron creyendo en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿cómo está escrito? Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dios ha incluido todas estas promesas en la Biblia, las cuales se cumplirán en un futuro cercano. Este momento puede entenderse como aquel en el que nuestros cuerpos de la humillación serán transformados para asemejarse a la gloriosa forma de Cristo. Aquí también, ¿no dice continuamente que nuestros cuerpos de la humillación se transformarán en un instante? En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14, está escrito: Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Después de esto, estaremos con Dios por toda la eternidad. ¿Y dónde sucederá esto? Ocurrirá en el reino eterno de los cielos. Por tanto, la esperanza de la resurrección que Él nos ha concedido es sin duda una esperanza llena de gracia. La gente del mundo a menudo dice: cuando mueras, ese es el final. Sin embargo, en Cristo, tal expresión no tiene cabida. La muerte no es el fin de todo. Es simplemente una transición hacia otro mundo, un proceso de mudanza. Por lo tanto, creo en la llegada del reino de Dios después de la muerte. Nadie debería quedar atrás, sino que todos los hijos celestiales deberían entrar plenamente en el reino de los cielos. Dios ha revelado el camino para acceder al reino eterno
de los cielos a través de la verdad. Al guardar el nuevo pacto, morar en Sión, observar con gracia las 7 fiestas solemnes de 3 tiempos anuales de Dios, completar el Evangelio mediante la unidad y el amor y seguir fielmente todas las enseñanzas de Dios, podemos declarar con seguridad que todas estas obras se cumplirán. Una vez más, pido a todos los miembros de la familia de Sión, en cada rincón del país y del mundo, que han sido bautizados y han entrado a la verdad, a asegurarse de que nadie se quede sin la ciudadanía celestial, para que todos podamos participar en esta preciosa promesa de Cristo. No dejemos a nadie atrás. Tomémonos de la mano, aconsejando y apoyando a los que tienen carencias, para que juntos podamos entrar en el reino de los cielos. A quienes se aparten del camino, acerquémonos con amor, tomemos sus manos y guiémoslos de regreso al camino correcto. Espero que ustedes y yo seamos los hijos celestiales que reciban el anhelado elogio de «bien hecho» cuando el Padre regrese a esta tierra. Desde la Pascua y las oraciones de ayuno en la fiesta de los panes sin levadura, hasta el día de resurrección de hoy, todos los miembros de la familia de Sión se han esforzado diligentemente por guardar las fiestas solemnes de primavera. Oro para que en el tiempo restante la abundante bendición del Espíritu Santo sea derramada sobre cada familia e iglesia y para que cada uno de ustedes participe personalmente en la gloriosa resurrección de la vida, envueltos en las bendiciones y la gracia que el Espíritu Santo de Dios nos concede. Con el propósito de otorgarnos esta esperanza, Cristo nos dejó el testimonio de su resurrección, al levantarse de entre los muertos en la madrugada de hace 2000 años. Al recorrer primero ese camino, Él nos mostró que todos podemos seguir sus pasos. De esa manera ustedes y yo también seremos revestidos con gloriosos cuerpos espirituales, completamente diferentes de la carne y la sangre que ahora poseemos. Nuestros cuerpos dejarán de ser como los de un gusano y se transformarán para asemejarse a los de una cigarra o una libélula, desplazándose con energía y plena libertad por el cielo. Las ninfas de las libélulas viven en el agua, mientras que las de las cigarras permanecen ocultas bajo tierra durante 7 años. Al llegar a la etapa adulta y elevarse hacia el cielo, su apariencia se transforma por completo, luciendo radicalmente distinta a la que tenían antes. Incluso dentro de los principios naturales de esta tierra, podemos entender que tales transformaciones de una forma a otra son plenamente posibles. Dios nos ha mostrado estas verdades mediante las cosas de este mundo. Aunque ahora tengamos esta apariencia, todos poseeremos la forma resplandeciente del cielo en un futuro próximo. Por ello, pido a todos los hermanos y hermanas de Sión a soñar y a mantener viva la esperanza en ese futuro, ofreciendo continuamente gloria y alabanza al Padre y la Madre Celestiales. Espero que encuentren gracia en el mensaje de hoy. Me gustaría finalizar el sermón de esta tarde del Día de Resurrección. Muchas gracias.